Bien, muy buenas tardes, un gusto saludarles, que les habla la profesora Marilena Di Tiglio y les estará acompañando el día de hoy en la unidad 3 de la unidad curricular de edafología, el cual hace referencia a la materia orgánica. Bien, la materia orgánica es materia conformada por compuestos orgánicos que provienen de los restos de organismos que alguna vez estuvieron vivos, tales como plantas, animales y sus productos de residuos y sus productos de residuos en el ambiente natural. Aquí, pues entonces tenemos que la materia orgánica son todos estos restos de organismos que se encuentran en el suelo, en la capa superior del suelo, y que al descomponerse, pues van conformando lo que conocemos como materia orgánica. Bien, en términos biológicos, la materia orgánica constituye la capa más superficial del suelo, como lo acabo de mencionar. Es el llamado horizonte O, en el cual, pues, es el horizonte que más alberga cantidad de materia orgánica. Está compuesta por restos en descomposición de seres vivos, en este caso, animales, plantas, eh, y residuos que brindan diversos nutrientes a los organismos productores, como la vegetación. Es decir, aquí está compuesta por todos esos materiales que podemos encontrar en el horizonte O y que pues van descomponiéndose, y allí se da el ejemplo de la vegetación. Los suelos más fértiles son aquellos con mayor presencia de materia orgánica. Aquí, pues, ¿por qué se convierten en suelos fértiles los que tienen materia orgánica? Por ejemplo, tenemos que allí cada uno de esa materia que constituye la capa superficial del suelo, pues aportan nutrientes a lo que es el suelo. Y por ende, pues, a que el suelo contribuye a que el suelo se vuelva mucho más fértil. En este caso, pues los suelos más fértiles tienen mayor contenido de materia orgánica, y esto lleva también e influye en la coloración del mismo. Suelos con abundante materia orgánica, vamos a tener que ese horizonte va a tener una coloración bastante oscura. En este caso, el suelo está constituido primeramente por proteínas, lípidos y glúcidos. Las proteínas son cadenas lineales de aminoácidos que conforman macromoléculas con propiedades físico-químicas determinadas de acuerdo a su complejidad. En este caso, son todas estas cadenas de aminoácidos que contribuyen a lo que es la formación del suelo, a la fertilidad del suelo y a todas estas propiedades, tanto físicas como químicas, que de acuerdo a la complejidad con la que se van formando, pues van aportando lo que es nutrientes, en este caso proteínas, a el suelo. ¿En qué me contribuye? Estas proteínas me contribuyen a la fertilidad del suelo. Luego nos vamos con los lípidos. Son compuestos hidrófobos que incluyen ácidos grasos, ceras, esteroles, vitaminas, liposolubles y glicéridos. En este caso, todos estos lípidos que les acabo de mencionar cumplen la función de almacenamiento de energía. Nosotros debemos tener uno de los elementos que hay en los suelos, aparte de el agua que lo compone, los nutrientes que lo componen, pues es necesaria la energía. ¿Por qué? Porque allí tenemos elementos físico-químicos que son necesarios para su desarrollo. En este caso, señalización celular y conformación de membranas celulares. Es decir, los lípidos me inducen a que esta materia orgánica junto con la proteína y los lípidos se me vuelva un suelo fértil. Y por último tenemos los glúcidos. Son hidratos de carbono, ¿sí? Es decir, moléculas de carbono, hidrógeno y oxígeno que a través de su proceso de formación, pues funcionan como fuente de energía. Es decir, tanto los lípidos como los glúcidos nos aportan energía al suelo. Tipos de materia orgánica. Dentro de la materia orgánica, pues tenemos la materia orgánica fresca, que son restos de organismos relativamente recientes con un alto contenido de hidratos de carbono y un alto valor energético. Quiere decir que contamos con lípidos y glúcidos en esta materia fresca. Estos son restos de organismos que se encuentran recientes, es decir, en este caso tenemos organismos recientes, sobre todo de vegetación y de animales, que se encuentran en la superficie, en este caso en el horizonte O, y que a través de los lípidos y glúcidos, pues permiten los hidratos de carbono y me lleva a que la materia orgánica se encuentre fresca.
Esta materia orgánica fresca tiene contenido de agua considerable. La materia orgánica que está parcialmente descompuesta brinda un importante contenido orgánico y de nutrientes a los suelos, haciendo de compost o fertilizante. Esta materia orgánica descompuesta mayormente pues posee altos niveles de nutrientes y que me sirven de fertilizantes con el fin y propósito de eh, digamos, dejar a un lado o evitar mejor lo que es el impacto de algunas bacterias, de algunas plagas que puedan impactar en el suelo. Y por último tenemos aquí la materia orgánica descompuesta. Tiene un mayor periodo de tiempo de descomposición. Es decir, tenemos la materia orgánica fresca, que son residuos de organismos relativamente recientes. La que está parcialmente descompuesta ya tiene un tiempo considerable y que ha pasado por un proceso de fertilización, y la descompuesta pues ya tiene un periodo de descomposición mucho más avanzado. No contiene demasiados nutrientes como lo puede tener la fresca, que los nutrientes están allí de manera latente, pero brinda un soporte de absorción del agua en los suelos. Como decía, la materia fresca pues cuenta con alto contenido de agua, la que está parcialmente descompuesta. En este caso, pues me aporta, me contiene también agua. Sin embargo, la descompuesta ya hay un proceso de absorción en el mismo. Importancia de la materia orgánica. La presencia de la materia orgánica es de suma importancia en los suelos. Es decir, cuando tenemos suelos que carecen de materia orgánica, por ejemplo, los suelos desérticos, bien, que no cuentan con un perfil del suelo desarrollado, que no podemos determinar aquí a través de su formación si es un suelo joven, si es un suelo maduro, sino que por el contrario, aquí lo que nosotros observamos es que las condiciones climáticas no permiten que me albergue agua, y al no albergar agua, no albergar nutrientes, glúcidos o aminoácidos, pues esto me lleva a que no sea un suelo que carece de este horizonte o que carece de materia orgánica y se me convierte en un suelo totalmente infértil. Entonces, la presencia de materia orgánica es de suma importancia para los suelos porque me le da fertilidad al suelo. En primer lugar, la materia orgánica aporta nutrientes y material aprovechable a los organismos autótrofos. ¿Qué quiere decir? Aquí tenemos un ejemplo, las plantas, que me permiten a mí que a través de sus nutrientes y material, pues se me desarrollen plantas en este tipo de suelo. Y también organismos descomponedores como los hongos y las bacterias. En este caso, los hongos y las bacterias son organismos descomponedores que me producen mayor cantidad de materia orgánica y me benefician a lo que es el suelo. En segundo lugar, modifica las propiedades físico-químicas del suelo. Esto permite que retenga agua, lo que les venía diciendo. Por ejemplo, la materia orgánica que está mayormente fresca contiene mayor contenido de agua. Por el contrario, la que está parcialmente descompuesta o la descompuesta, de igual forma, toda materia orgánica me retiene agua y evita la degradación como un tampón del pH. En este caso, me permite de que no se vea afectado el pH del suelo. Además, previene las violentas oscilaciones de temperatura en el suelo. Es decir, aquí, al tener contenido de agua, también me va a regular la temperatura del suelo. Si tenemos temperaturas elevadas, pues se va a producir un proceso de evaporación del contenido de agua que yo tenga allí, o también me puede repercutir en lo que es me repercute también en lo que es la cantidad de agua que me puede retener el suelo. En este caso, también tenemos que la temperatura me influye en el contenido de agua que yo pueda tener en el suelo. Hola, Daniela. Tranquila. Bien, ¿cómo mejorar el contenido de materia orgánica del suelo? Como les venía mencionando, pues tenemos que la materia orgánica es de suma importancia para el suelo. Si no contamos con materia orgánica en el suelo, pues vamos a tener que su suelo va a carecer de fertilidad, no va a ser aprovechable, por ejemplo, para cultivos, para pastoreos o para distintos fines. Entonces, debemos buscar
la manera de mejorar el contenido de materia orgánica en el suelo. Entonces, decía que la materia orgánica del suelo consiste en una amplia gama de sustancias orgánicas que incluyen organismos vivos, como lo decía hace un momento, organismos vivos como plantas, restos de animales y desechos en descomposición. La biomasa del suelo, los restos de organismos y los compuestos orgánicos producidos. Quiere decir que todos estos me constituyen las sustancias orgánicas para que se me produzca y me aumente, por ejemplo, el contenido de materia orgánica del suelo. Esta nos ayuda a regular la fertilidad química, así como el mantenimiento de la biodiversidad y la estructura física del suelo. ¿Qué queremos decir con esto? Que así como les mencionaba ahorita, que ayuda a regular, el agua ayuda a regular lo que es el pH del suelo y de igual manera los lípidos, los aminoácidos, pues, y los glúcidos me permiten a mí el mantenimiento de la biodiversidad, de la materia que esté, el material o la materia que esté en descomposición, ya sea parcial o ya se encuentre totalmente descompuesta. Y esto me mejora también la estructura física, datos específicos para mejorar esta materia orgánica. La primera, adición de residuos vegetales, lo que conocemos como abono verde. Cuando tenemos, por ejemplo, una plantica en casa, siempre buscamos echarle abono, aportarle el agua que esta plantica necesita. Es importante destacar que la cantidad de agua que recibe las plantas es importante para su mantenimiento. Si le echamos muy poca agua, la matica muere. Si le echamos mucha agua, la matica se ahoga. Y en este caso, pues, necesitamos la cantidad de agua necesaria. Al igual que el agua, pues, siempre buscamos aportarle abono que nos contribuye a lo que es el contenido de materia orgánica. Los residuos vegetales son una capa de materia orgánica. ¿Qué es el abono? En este caso, el abono hace parte de residuos, bien, que me aporta a lo que es la capa de la materia orgánica, ya sea viva o muerta, y que se ubica en la materia verde y la superficie del suelo, es decir, el horizonte O del suelo. Y que aquí, pues, me contribuye este abono verde o estos residuos vegetales a lo que es el aumento y el mejoramiento de la materia orgánica. El abono verde, entonces, son plantas con capacidad de adaptarse a diversos suelos y climas. Es importante aquí señalar, pues, que no todas las plantas se adaptan a todos los tipos de clima, ya que, como lo mencionaba hace un momento, tenemos, por ejemplo, los suelos desérticos que se encuentran sometidos a altas temperaturas y que carecen de materia orgánica. Aquí, por ejemplo, tenemos plantas que se adaptan a ese tipo de suelos, como podemos mencionar un cactus, que el cactus se adapta a condiciones climáticas con temperaturas bastante elevadas. Aquí, el abono verde lo que busca es que las plantas puedan adaptarse a todos los tipos de suelo y que me puedan aportar materia orgánica o aumentar la materia orgánica del suelo, con el fin de que este proceso en el cual pasa ese abono verde y pasa ese suelo, pues permita mejorar la fertilidad del mismo. Luego tenemos la labranza reducida. Esta evita el afloramiento profundo e intenso del suelo. Cuando labramos de manera constante un suelo para distintos usos que se le den, como riegos, como por ejemplo el cambio de cultivo de manera continua, pues esto hace que esa labranza de manera constante me perjudique el suelo en cuanto a la fertilidad del mismo. Por eso se habla de una labranza reducida, es decir, reducir al mínimo lo que es el proceso de labrar el suelo y de remover las partículas que éste tiene. Cuando se evita esta labranza, mejoramos y aportamos un poco al suelo. ¿Por qué? Porque si hacemos una primera labranza, efectivamente vamos a ir eliminando tal vez restos de maleza, restos de materiales que se encuentran en la capa superficial. Si en un lapso de tiempo corto yo vuelvo a labrar el suelo, ya si en la primera labranza removí los primeros 5 centímetros del suelo, ya en la segunda voy a remover mucho más espesor del suelo. Esto
me va a hacer de que cada vez que se realice la labranza, esto va a ser mucho más profundo. Y voy a remover ya no solamente el horizonte O, sino voy a empezar a remover partículas del horizonte A. Entonces, esto conserva mejor la estructura y la biología del suelo. ¿Qué queremos decir con esto? Si comenzamos a labrar, vamos a mover partículas de horizonte a horizonte. También nos dice que busca ralentizar la descomposición del humus. El humus en este caso hace parte de lo que es la materia orgánica. Mejora la capacidad de carga, la sensibilidad a la erosión y la dotación de agua al suelo. Cuando hablamos de la erosión, ya lo habíamos mencionado en un tema pasado, en el cual decíamos que la erosión es la remoción de partículas y de capa vegetal, en este caso por acción del agua o del viento, ya sea en el que nos encontremos, que era el ejemplo que te daba Daniela de cuando vamos a San Antonio del Táchira y vemos que las montañas pues no tienen capa vegetal. Bien, y aquí hablábamos de la erosión. Quiere decir que cuando labramos, quitamos y removemos capa vegetal del horizonte O, así como también removemos materia orgánica y se me ve el suelo mucho más afectado en relación a la erosión. Y la dotación de agua del suelo, pues también se me va a ver afectada. Sostenible del agua, que es otro de los elementos por los cuales se puede mejorar el contenido de materia orgánica del suelo. El manejo sostenible del agua hace referencia a que el agua, pues, es un insumo fundamental para lo que es la producción agrícola y desempeña un papel importante en la seguridad alimentaria. A ver, los suelos no simplemente me hacen referencia a tener allí una vía para que me crezcan las plantas, para que me crezcan los árboles, bien, que obviamente necesitamos árboles para proporcionar oxígeno al planeta, bien, y las plantas de igual manera que me proporcionan oxígeno al planeta. Sin embargo, pues tenemos que el agua aquí se convierte en fundamental para la materia orgánica. Antes de que llegaras, mencionaba de que el agua específicamente, pues me permite, por ejemplo, cuando tengo materia orgánica fresca, de que me albergue mayor cantidad de agua. Cuando tenemos, por ejemplo, en el jardín y tenemos tierra, bien, que se encuentra bastante negra y que se encuentra húmeda, esto es una materia orgánica fresca. Y esto me lleva, pues, que el suelo se me convierta en un suelo fértil. Y esto, pues, es fundamental para la producción agrícola. Yo necesito suelos que tengan gran contenido de materia orgánica y como te mencionaba, creo que en la unidad 2 o en la unidad 1, que tenemos suelos arenosos, suelos arcillosos o suelos limosos. Los arenosos, pues contamos con que no me alberga gran cantidad de agua porque la arena es muy porosa. Bien, los arcillosos me albergan mucha agua y me puede ahogar las planticas en este caso, y la combinación de agua de arena con arcilla, pues me permite que se me convierta en un limo, y el limo en contacto también con contenido de materia orgánica me beneficia a la producción agrícola. Entonces, si nosotros necesitamos producción agrícola para ser parte de la alimentación de la humanidad en el planeta, quiere decir que debemos darle un manejo sostenible a lo que es el recurso suelo. ¿Por qué? Porque a partir del suelo es que me proporciona hortalizas, me proporciona frutas, me proporciona verduras, me proporciona infinidad de elementos que son necesarios para la alimentación de lo que es los seres humanos y también pues animales en lo que es el planeta. Por ende, debemos darle un manejo sostenible a lo que es este recurso y por ende un manejo sostenible al agua. Por eso mencionaba también hace un momento de que la cantidad de agua que requiere el suelo debe ser también a una medida en específico. No es que te voy a decir que gran cantidad, si le va a echar agüita a una matica necesita 5 cc o necesita una tacita, no, sino que no podemos ni carecer de agua para el suelo ni ahogar el suelo con mucha agua. Luego tenemos el manejo sostenible de las pasturas y el pastoreo. Hay suelos, como mencionaba, que son aptos
para la labor agrícola, que contienen gran cantidad de materia orgánica y que de igual forma, pues, me benefician a mí en relación a algunos rubros agrícolas en específicos y que estos, pues, se ven afectados digámoslo, de manera directa con el tipo de clima que hay en un lugar determinado. Esto quiere decir que si tenemos suelos que son aptos para la producción agrícola, como los que le mencionaba, suelos con alto contenido de materia orgánica, al igual que con alto desarrollo, bien, tenemos suelos que no son aptos para la labor agrícola, pero sí para el pastoreo. Y en este caso, un ejemplo de nuestro país, tenemos los suelos de la región de los llanos que son aptos para el cultivo de animales y para el pastoreo. El sobrepastoreo específicamente y la frecuencia de uso puede provocar la reducción de las mejores especies forrajeras. ¿Qué queremos decir con esto? Que tampoco podemos sobreexplotar el suelo a través del pastoreo, ya que esto me incrementa la cantidad de suelos desnudos. Si yo tengo, por ejemplo, 200 hectáreas que son destinadas al pastoreo, bien, ¿qué hace esto? De que el suelo, pues, sea utilizado a través de distintas especies. Por ejemplo, tenemos especies de bovino. Estas especies de bovino, pues, me utilizan estas 200 hectáreas para el pastoreo, es decir, para alimentarse, para alimentar estas especies de bovino y al momento de que yo utilizo por largos periodos de tiempo esas mismas 200 hectáreas para el pastoreo, pues va a ser que llega un momento en el que el suelo ya no me va a dar más para el pastoreo y que el suelo me quede desnudo. Y también como me queda desnudo a través de la erosión. Bien, ¿qué sucede aquí? Que cuando tenemos suelos que son destinados en este caso al pastoreo, o son destinados a un rubro agrícola en específico, debemos darle un descanso al suelo. El suelo necesita el descanso para poder seguir alimentando lo que son los nutrientes, los glúcidos, las proteínas, los lípidos que mencioné al inicio de la clase. Y esto también ocasiona que el sobrepastoreo o la sobreexplotación del suelo me lleve a pérdidas de agua. Un ejemplo, tenemos aguas de lluvia. Si tenemos un suelo que está siendo degradado por sobrepastoreo o sobreexplotación de algunos rubros agrícolas, se me va a producir, en este caso, un proceso de infiltración. Quiere decir que si se me produce el proceso de infiltración que ya hemos visto en clases anteriores, que es un proceso natural del ciclo hidrológico, pues ¿qué va a hacer aquí? Que esta infiltración se va directo a las aguas subterráneas y el suelo no me va a albergar agua. Si no me alberga agua, pues no va a estar destinado ni al sobrepastoreo, ni al pastoreo, ni a las pasturas, ni a ninguna producción agrícola, así como tampoco, pues me va a contribuir a lo que son mejorar la materia orgánica. Entonces, haciendo una retroalimentación, ¿cómo mejora? Abono verde, residuos vegetales. Dos, que la labranza sea reducida. No, desafortunadamente no le hace bien al suelo. Luego tenemos el manejo sostenible tanto del suelo como del agua y también el manejo sostenible de pasturas y pastoreos, porque todos estos que te acabo de mencionar, pues a través de la sobreexplotación me pierde la fertilidad del suelo, ya sea para actividad agrícola, ganadera o el mezcla de variedades de cultivos. Tenemos aquí dos tipos de cultivos. Por eso mencionaba hace un momento que hay que darle un descanso al suelo. Bien, y este descanso lo podemos hacer tal vez a partir de un ejemplo, el barbecho, en el cual pues le damos un descanso al suelo buscando de que vuelva a adquirir proteínas, de que vuelva a adquirir lípidos, glúcidos y que todo este elemento físico, químico y biológico del suelo vuelva a tomar sus niveles iniciales. Aquí entonces tenemos los cultivos intercalados. Los cultivos intercalados nos dicen que consiste en cultivar varias especies intercaladas entre sí durante la misma temporada, como alternativa al monocultivo. Muchas veces agarran un espacio de tierra
en el cual va a estar destinada a un cultivo y ese espacio se convierte en un monocultivo. Es decir, vamos a utilizar este espacio de tierra solamente para cultivar la papa y destinamos ese espacio de terreno solo para el cultivo de papa por muchísimo tiempo y esto me crea un daño al suelo. Entonces aquí con los cultivos intercalados lo que se busca es que se cultiven varias especies durante una misma temporada. Es decir, hacemos una ronda, digámoslo de alguna manera, de una cosecha de papa, luego lo cambiamos por ocumo, luego lo cambiamos por apio y aquí en esa temporada pues ya tenemos tres o cuatro tipos de cultivo en una misma temporada, pero no que en la misma temporada, por ejemplo, de 6 meses, cultivemos papa, sino aquí lo vamos intercalando. ¿Esto por qué se hace? ¿Por qué debemos intercalar los cultivos? Esto debido a que los mismos cultivos no necesitan la misma atención, no requieren la misma cantidad de agua, no requieren la misma cantidad de nutrientes. Bien, y esto me permite a que me mejore la cantidad de materia orgánica. Luego tenemos la rotación de cultivos. Ayuda a prevenir enfermedades del suelo, plagas de insectos, problemas de malezas y establecer suelos sanos. ¿Qué queremos decir? Aquí, por ejemplo, el problema de malezas lo podemos utilizar en el barbecho, en el cual eliminamos maleza, dejamos descansar un poco el suelo y volvemos a rotar el cultivo. Esto me previene enfermedades. ¿Enfermedades como qué? Como plagas de insectos. Cuando nosotros utilizamos y vamos al último elemento para mejorar la materia orgánica, que es el uso de fertilizantes y va de la mano con la rotación de cultivos que busca evitar las plagas. El uso racional de fertilizantes nos dice que una fertilización racional produce mayores rendimientos. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros vamos a utilizar un espacio de terreno, por eso hablaba de 200, 300, 400, 500 hectáreas, bien, que son destinadas a cultivos, esto se hace a gran escala, de manera empresarial, de manera comercial. Bien, cuando lo hacemos en espacios de terreno pequeños, esto es llamado conucos, que son tierras reducidas. Aquí, pues lo hacemos de manera muy tradicional, pero cuando lo hacemos a gran escala, debemos hacer uso de fertilizantes. ¿Por qué? Porque si le cae plaga a un espacio de terreno pequeño, esta plaga se me va hacia toda la cosecha y puedo tener la pérdida total de la cosecha por algún tipo de plaga. Entonces, ¿qué es lo que se utiliza aquí? Se hace uso de insecticidas, plaguicidas, herbicidas, es decir, fertilizantes que me evitan lo que es la aparición de plagas o enfermedades en los cultivos. ¿Qué ocurre aquí? Que debemos hacer un uso racional, porque si hacemos un uso continuo de insecticidas, plaguicidas, herbicidas, esto me afecta al suelo. ¿Por qué? Porque me afecta la parte química del suelo y me produce daños al mismo al punto de volverlo infértil y que no se pueda utilizar para ningún tipo de fin, ni pastoreo, ni cultivos, ni agrícolas, ni ganaderos. Cuando hacemos uso racional de fertilizantes, en este caso, nos dice que nos proporciona unas cosechas de mejor calidad. En la actualidad y con todo este tema del calentamiento global, se busca que todo ese tipo de cosechas y de cultivos sean fertilizantes que no se basen en productos químicos, sino en productos más llevados a lo natural. Es decir, que sean productos más que no tengan impacto en lo que es el medio ambiente, en este caso más sostenibles, y mantiene la fertilidad del suelo para los siguientes años. Cuando utilizamos métodos de fertilizantes que sean menos dañinos y que tengan menos impacto y sobre todo pues que sean más llevados a lo natural, pues nos lleva a que el suelo puede permanecer por mucho más tiempo fértiles y no se vea afectado. Todo esto a través de técnicas adecuadas para los tipos de suelos y a través de ellos, pues, podamos utilizar elementos que sean más sostenibles y sustentables para el suelo. Bien, lo que se estaba diciendo antes que llegara. Vamos a repasar un poquito lo que estabas diciendo, Iniciamos la clase entonces del día de hoy. Daniela decía que la materia orgánica son compuestos que provienen de restos de organismos que alguna vez estuvieron vivos, como por ejemplo plantas y animales o residuos que
tuvieron alguna actividad biológica o física. Y esto se me convierte en materia orgánica, como decía, como por ejemplo, cuando vemos en el jardín que tenemos esa tierra que es bastante negra, que es húmeda y que esto nos lleva a que sea materia orgánica y que me constituye la capa más superficial del suelo, que es el horizonte O. Es la capa más superficial y más fina que tenemos en el suelo. Y que todas estas plantas, animales o residuos nos brindan al suelo nutrientes que nos van aportando a través de su composición. También decía antes, para la fertilidad del suelo. Un suelo que sea fértil necesita cantidad de materia orgánica, por eso también daba el ejemplo de los suelos, por ejemplo, desérticos que no cuentan con materia orgánica, en este caso los suelos desérticos no cuentan con el horizonte A y por ende no son suelos fértiles. Hablábamos de la constitución de la materia orgánica que está constituida por proteínas, lípidos y glúcidos. Decíamos que las proteínas, los lípidos y glúcidos, pues son cadenas de aminoácidos que le aportan propiedades propiedades físico-químicas a los suelos. Las proteínas, los lípidos en este caso, incluyen ácidos grasos, ceras, vitaminas, glicéridos, que todos estos me permiten almacenar energía. ¿Quién más me almacena energía? Los hidratos de carbono o moléculas de carbono, hidrógeno y oxígeno que son proporcionadas a través de los glúcidos. Entonces, los lípidos y los glúcidos aportan energía al funcionamiento correcto de lo que es la materia orgánica y lo que es el suelo. Y todo lo que tiene que ver con proteínas, pues a través de los aminoácidos y vitaminas. Todos estos, pues, son necesarios para lo que es el contenido de materia orgánica. Y también mencionábamos los tipos de materia orgánica, que tenemos la materia orgánica fresca, que son restos de organismos relativamente recientes. Estos tienen alto contenido de carbono y un alto valor energético. Quiere decir que tenemos lípidos, glúcidos y proteínas latentes en lo que es la materia fresca. Luego tenemos la materia que es orgánica, que está parcialmente descompuesta. Esta nos brinda importantes nutrientes al suelo y hace parte de un fertilizante natural que el suelo pues va proporcionando a partir de esta materia orgánica parcialmente descompuesta. Y por último, tenemos la materia orgánica descompuesta, que es la que tiene un mayor periodo de descomposición. La fresca posee organismos que son muy recientes, la parcialmente descompuesta tiene un poco más de tiempo, pero ya la descompuesta ya tiene un periodo ya bastante más prolongado de estos restos que se encuentran en el suelo. Ellos ya no contienen demasiados nutrientes porque ya tienen bastante tiempo en descomposición. La que contiene mayor cantidad de nutrientes es la fresca porque se encuentra reciente y como lo decía, pues cuenta con vitaminas, aminoácidos, proteínas, lípidos y glúcidos. Pero también brinda una importante absorción de agua en el suelo. Como decía, la materia orgánica es necesaria que absorba agua para mantenerse fresca. Al mantenerse fresca, pues me permite a mí aportes de gran cantidad de nutrientes al suelo. Y como se mencionaba, pues un suelo que se requiera que sea fértil para distintas áreas, así sea agrícola, ganadera o sencillamente cualquier actividad de tipo agropecuaria, pues necesita gran cantidad de materia orgánica, ya que esta es la que nos aporta nutrientes y organismos que son importantes para retener agua y evitar la degradación. También, pues, me contribuye a lo que es el regular el pH del suelo y situación de la temperatura. Eso era lo que habíamos hablado hasta que llegaras. Eso lo hacemos, por eso daba el ejemplo de cuando lo hacemos en casa, porque en casa lo hacemos de manera mucho más tradicional. Si tenemos, en este caso, espacios de terreno pequeños en casa, podemos utilizar ese tipo de técnicas y de estrategias que se utilizan ahorita. Pero cuando lo hacemos a nivel empresarial, pues son muchas hectáreas de terreno que requieren pues más especializados, ya no lo podemos utilizar de esta manera. Sin embargo, eso lo hacemos cuando son extensiones de tierra muy pequeñas. Aquí ya buscamos de que sea más empresarial que
se utilice en menos cantidad el fertilizante que sea químico. ¿Crees que ninguna? Muy bien, entonces aquí lo que nos lleva a entender es la importancia de la materia orgánica para la fertilidad del suelo y cada una de ellas, pues, que aporta al suelo nutrientes para mejorar la cantidad de materia orgánica del suelo y por ende, pues también me aporta lo que es beneficios para poder, digamos, calmar la demanda alimentaria del mundo. ¿Qué? Pues el suelo hace parte de un recurso natural que nos proporciona gran parte de los alimentos.